Infecciones del tracto urinario, ITU, urocultivo, generalidades. La ITU o infecciones de vías urinarias, IBU, es la invasión y colonización del tracto urinario por gérmenes, pudiendo comprometer hasta el riñón. Implica un grupo de manifestaciones que tienen como característica común la presencia de un número significativo de gérmenes en la orina. La ITU o IBU afectan con más frecuencia a mujeres, niños y lactantes, ancianos, por cambios metabólicos. La ITU es un desequilibrio entre el germen y el huésped en el que los agentes bacterianos se presentan habitualmente como cultivos puros. Solo 1.5% se presentan como cultivo mixto y corresponden a infecciones secundarias a instrumentación postquirúrgica. Provocan IBU en orden de frecuencia. Escherichia coli casi el 80%, serotipos más corrientes O1, O4, 8, O25 o 75. Klebsiella y Citrobacter ambos en un 20%. Siguen en menor frecuencia Proteus, Enterobacterias, Pseudomonas, que Proteus vulgaris, Proteus variables, aeruginosa en hospedador. Gran positivos son raros a excepción de Streptococcus fecalis, Enterococo y Streptococcus grupo D, Serratia marcensis y Enterobacter. No provocan ITU, salmonella y shigella, son causa preferente de infecciones gastroentéricas. Cuadros clínicos. Las ITU e IBU se dividen por su localización. ITU baja. Las infecciones bajas incluyen las infecciones en las partes restantes del aparato urinario, con complicaciones como cistitis, infección localizada en la vejiga que cursa con fiebre moderada, escalofríos, malestar general y dolor al nivel de la vejiga que se manifiesta con dolor en la zona suprapúbica. Además, disuria, dolor durante la emisión, poliaquiuria, deseo frecuente de orinar. Aunque han notado nicturia. Cistitis aguda no complicada se da a 25-30% de mujeres entre 20 y 40 años y que tienen historias de ITU asociada a prolapso o uso de diafragma. Gérmenes, E. coli 7.8%, es saprofítico, Enterococos, Klebsiella y Proteus. Tratamiento considera 7 días. Uretritis o síndrome uretral agudo o bacteriuria sintomática, en la cual, aunque existe la sintomatología de ITU, no es posible demostrar la presencia de bacterias. Cursa con fiebre moderada, disuria, poliaquiuria y ardor durante la primera parte de la micción, así como nicturia, deseo frecuente de orinar en la noche y prostatitis aguda en ancianos. ITU alta es por presencia de cilindros o hay presencia de cilindros hialinos. Se refiere a la infección renal cuya complicación es la pielonefritis. Se produce de dos formas: pielonefritis aguda, compromiso bacteriano agudo del parénquima renal, con inflamación de la pelvis renal a causa de gérmenes como E. coli, Proteus, Klebsiella, ese saprofítico, que son responsables de pielonefritis aguda, no complicada en mujeres. Cursa con fiebre alta, cefalea, escalofríos y malestar general, asimismo con dolor muscular lumbar agudo, pélvico y flancos o vasos ilíacas, edema. El diagnóstico de laboratorio incluye urea y creatinina. Buscar la causa del edema. Pielonefritis crónica, infección renal recidivante, puede llevar a insuficiencia renal aguda. El paciente puede producir edemas localizados. El término suele usarse indistintamente para determinadas lesiones histológicas renales, alteraciones radiológicas consistentes en riñón pequeño o que no crecen, cálices deformados y retracción cortical en la zona correspondiente del contorno renal y cicatriz renal. Frecuentes recurrencias de la infección o excreción continua de bacterias por la orina. ITU recurrente o recidivante cuando hay 2 o más IBU en 6 meses o 3 o más infecciones en un año. Tener en cuenta factores que predisponen a tratarlos primero, tales como diabetes, litiasis urinaria, cálculo, entre otras. Se presenta en el 20% de mujeres con cistitis. Debe descartarse con pielografía excretora. Determinación de las ITU o IBU, diagnóstico de laboratorio, muestras, condiciones. Limpieza completa para evitar contaminación, toma de muestra es vital. La muestra idónea es la primera micción de la mañana, ya que permite la multiplicación de las bacterias durante la noche. Es suficiente un volumen de orina de 5 a 10 mililitros. Un buen urocultivo requiere una buena toma de muestra. Si es hombre, surco balano prepucial, o mujer, lavar 2 a 3 veces con agua y jabón, luego enjuagar con agua destilada, asepsia. Después de limpiar los genitales externos en un frasco de boca ancha estéril, se recoge la muestra de la parte media de la orina, desechando la primera y última parte de la micción.
Si su procesamiento no se realiza inmediatamente, se guardará a 2 a 8 grados centígrados y en ningún caso debe superar su procesamiento en las 6 horas posteriores a la toma de la muestra. Mayor tiempo no se considera muestra estéril sino contaminada. Las tomas de muestra en recién nacidos y niños pequeños se realizarán mediante inserción de bolsa recolectora estéril previa limpieza de los genitales. Sin embargo, presenta un problema. Son frecuentes las contaminaciones, por lo que es preciso vigilar la bolsa cada 30 minutos. Y tan pronto como el niño haya orinado, se debe retirar la bolsa. Si en una hora no ha misionado, se repite la operación colocando una bolsa nueva. Es necesario dar de beber bastante líquidos. En pacientes con sonda Nelaton o Foley, para sacar la orina se hace uso de jeringa estéril. En pacientes que no pueden misionar, se hace punción suprapúbica. Se considera la mejor por ser esa zona estéril, aunque es la más traumática. En pacientes que están menstruando, colocar un tampón estéril vaginal en caso de ser mujeres casadas o que ya han tenido relaciones sexuales, no usar en mujeres vírgenes. 48 a 72 horas antes de la toma de la muestra, no tomar ningún antibiótico. Para la investigación de anaerobios es necesario que la orina se obtenga por punción suprapúbica. Si se sospecha micobacterias, la orina se recoge de la forma descrita anteriormente durante 3 días consecutivos. El volumen de orina será de 100 a 150 mililitros y se cogerá preferentemente en la primera micción de la mañana. Si se sospecha virus o hongos, el volumen de orina será superior a 20 mililitros y en el caso de parásitos se recogerá la orina de 24 horas. Hito complicada, causa uropatía obstructiva, cuerpo extraño, catéter uretral, alteraciones inmunológicas, inmunosupresores y terapia con corticoides. La hito se adquiere por diferentes vías. Por vía ascendente, la más frecuente usada por los gérmenes de la flora normal intestinal, enterobacterias, los que a partir del perineo y la zona no rectal alcanzan la uretra y provocan infecciones. Son provocadas por E. coli, Proteus mirabilis, Klebsiella y Enterococcus y otros cocos gram positivos. Por vía hematógena, cuando a partir de otra fuente de infección llega el microorganismo a la circulación general e infecta el riñón, es muy común la infección por Staphylococcus aureus, Mycobacterium, tuberculosis y Candida albicans. Por vía linfática, a partir de un foco primario, los microorganismos llegan al aparato urinario y provocan infección. Por accidentes, por el uso de sondas es muy común la infección con Staphylococcus epidermidis. Microorganismos con capacidad de diseminación provocan bacteriemia, septicemia llegando a la pelvis renal. Estreptococos fecales causantes de absceso, bacteriemia, riñón, pielonefritis. Factores predisponentes de ITUD. Sexo. Las mujeres son más susceptibles por tener uretra corta, además frecuente en el embarazo, estrógeno, progesterona, pues al elevarse la progesterona ocasiona cambios fisiológicos produciendo cambios en la flora bacteriana de la vagina, infectando el perineo y ingresando gérmenes a la vejiga y hasta la pelvis renal. Factores anatómicos congénitos a nivel de pelvis renal uréteres. Diabetes mellitus, hay predisposición por la glucemia, litiasis o cálculos urinarios a nivel de pelvis renal, provocando lesión, inflamación, IBU. Mayores de 60 años, hipertrofia prostática, dificultad para eliminar la orina. Pacientes sometidos a cateterismo urinario, sonda Nelaton temporal como Foley permanente, pero que hay mayor predisposición y aumenta con el transcurso de días, siendo necesario cambiar de 14 a 21 días. En estos casos, la muestra se toma de la parte más profunda del catéter. La orina vesical, la obtenida por punción suprapúbica, se obtendrá en aquellos casos en los que existe evidencia clínica de un cuadro urinario con recuentos bajos o nulos. En neonatos lactantes, cateterización contraindicada o dificultosa, búsqueda de anaerobios y urocultivos repetidos con 2 o más bacterias. El examen microscópico de la orina es el primer paso en el diagnóstico presuntivo de la infección del tracto urinario. En una muestra de orina procedente del chorro medio, previa higiene, sin centrifugar y teñida con gram, la presencia como mínimo de una bacteria campo, empleando objetivo de inversión por 100, se correlaciona con más de 10 a la 4 bacterias por mililitro de orina. Ante la sospecha de una infección urinaria es necesario un cultivo de la orina. La orina en la vejiga normalmente es estéril. Los pacientes con infección habitualmente tienen más de 10 a las 5 bacterias por mililitro en la orina. Sin embargo, se debe recordar que un tercio de las mujeres jóvenes con infección urinaria baja asintomática tienen menos de 10 a las 5 bacterias por mililitro de orina, o sea, síndrome uretral. Mujeres con infección del tracto urinario con inicio agudo de poliaquiuria, micción imperiosa y o disuria, pero con recuento de menos de 10 a las 5 bacterias por mililitro de orina. Los pacientes restantes con síndrome uretral, después de excluir aquellas con bacterias en la vejiga y aquellas con infección herpética genital o vaginitis, pueden dividirse en 2 grupos. Los pacientes con piura estéril por uretritis debido a clamidia, trachomatis y menos frecuentemente Neisseria gonorrhoeae. En el segundo grupo, aquellas sin piuria en las que los cultivos son negativos, cuya posible patogenia es ureaplasma o urealyticum, así como factores no infecciosos, traumáticos, psicológicos, alérgicos, químicos.
Para cuantificar las bacterias presentes en la orina, las asas calibradas de platino con capacidad de 0.01 mililitros son una forma sencilla de verter la orina en una placa de Petri con un medio de cultivo enriquecido, habitualmente agar sangre, y un método selectivo, EMB, CLED, McConkey, que nos ayudará en la identificación de microorganismos significativos. En el caso de una mujer asintomática, si dos muestras distintas de orina demuestran como mínimo 10 a las 5 bacterias por mililitro de la misma, esto confirma el diagnóstico de una verdadera bacteriuria. En los hombres en los que menos probable la contaminación, 10 a las 4 bacterias por mililitro es más sugestivo de infección. Los cultivos falsos negativos pueden deberse al empleo de agentes antimicrobianos. El jabón de la preparación cae en la orina, obstrucción total por debajo de la infección y infección por un microorganismo de aislamiento difícil, tuberculosis renal, orina muy diluida. Estos criterios se aplican solamente a las enterobacterias. Solicitar los siguientes análisis. Análisis microscópico de la muestra. Entonces, análisis microscópico de la muestra, gram sin centrifugar, indica presencia de cocos bacilos. Esterilizar una lámina portaobjetos, agregar una gota de orina, dejar secar al medio ambiente sin extender, volteando la lámina para evitar contaminación ambiental, colorear. Gram centrifugado indica presencia de elementos formes, cilindros, etc. Se indica en emergencia. Este examen tiene como fin estudiar la presencia de elementos formes en la orina. Se centrifuga la orina en un tubo de 2 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Se deja sentar. Se elimina el sobrenadante para solo estudiar el sedimento. Observación microscópica a 40x. Los valores normales en la orina son: leucocitos por campo, normal 3 a 4, anormal más de 7, más o igual que 7. Eritrocitos por campo 0 a 2, más o igual que 8 a 15. Células epiteliales por campo 0, más o igual que 1. Cilindros leucocitarios 0, más o igual que 1, pielonefritis aguda. Cilindros granulosos o hialinos 0, más o igual que 1, pielonefritis aguda. Levaduras parásitos como Trichomona vaginalis 0, anormales más que 1. Uratos que indica acidez, pH de 6 a 7. Células epiteliales escasas. Cuando es abundante indica que no se han tomado la adecuada muestra o bien hay inflamación de las vías urinarias. Cilindros granulosos o hialinos. Cuando es alto puede tratarse de una pielonefritis aguda o crónica. Indica compromiso de vías urinarias altas. Cristales, normal, uratos amorfos. Infección con litiasis urinaria. Fosfatos oxalatos. Estudio de la muestra. Examen completo de orina se indica en emergencia. Estudio de la muestra. Análisis cualitativo de la muestra. En orden, dividir la muestra como sigue: una gota para realizar la adición de gram sin centrifugar, 1 mililitro en un tubo para el gram centrifugado. Se usa sedimento. Otro tubo para el urocultivo. Lo que resta se destina para el examen bioquímico. Examen organoléptico. Considerar: olor debe ser normal, no muy amoniacal. Color debe ser amarillo claro, de lo contrario indicar enfermedad. Oscuro, medicamentoso o antiinflamatorios. Translucidez debe ser transparente, no turbia. En caso de turbidez se debe realizar diluciones para el estudio de la muestra. Si tomó el paciente antibiótico, esperar 48 a 72 horas. Densidad. Se debe colocar la orina en un densímetro para medir directamente la densidad. La densidad normal es de 1.018 a 1.020. pH. Se utiliza la calorimetría de Uritest, en el cual se introduce una tira color variable por 2 minutos en la orina para luego ser comparada con el patrón estándar. El pH de la orina normal es de 5, ácido. Un pH de 6 a 7 indica posible infección. Examen bioquímico macroscópico en el Uritest semi-cuantitativo. Incluyen patrones para confrontar.
Coger una tira de uretest e introducir en la orina por 3 a 5 minutos. El uretest también es un examen bioquímico y de acuerdo a la coloración de la tira no debe haberse indicado presencia de proteínas, no debe existir. Su presencia se asocia con un glomerulonefritis difusa aguda asociado a síndrome nefrótico, compromiso del nefrón, preeclampsia en el embarazo, edema, proteinuria, diabetes, aborto. Sangre negativo. La presencia de sangre implica litiasis urinaria, cáncer o TBC. Urge usos de tapón vaginal en etapa menstrual. Nitritos negativo. Su presencia indica problemas de infecciones por enterobacterias. Cuerpos cetónicos negativo. Su presencia cetoacidosis, diabetes. Glucosa negativo. Su presencia indica glucosuria. Vitamina C negativo, a trazas, color morado. Uropilinógeno negativo, su presencia problemas hepáticos, ictericia. Uropilina negativo, sales biliares negativo.